Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Diciembre es un mes que, no deja a nadie indiferente y me animaría a decir que es de esos que provoca amores y odios, como probablemente ocurra con agosto y quizá con algunos otros también. Y es que el último mes del año, casi en el arranque mismo, nos trae un macropuente al que todos se suben. Es una época de creyentes y no precisamente en la parte teológica, o en referencia a la Constitución, sino en la firme convicción de que es una magnífica oportunidad para el descanso y el disfrute, por lo que, por uso y costumbre, como anexo institucionalizado de vacaciones, tonto el último en pedirse esos días para lo que sea, aunque siempre existen aquellos que por uno u otro motivo no gozan de esa suerte y como bichos raros se ven obligados a cumplir su rutina al pie del cañón para que el barco siga navegando, ¿verdad? Y que los, de alguna forma, privilegiados pasajeros no tengan sobresaltos. Y junto con otras fechas bastante específicas, son momentos en los que todos quieren ser pasajeros y nadie quiere ser tripulante, con lo que a veces se dan situaciones inesperadas, sobre todo en el ámbito laboral, y acabo de recordar ahora mismo justamente una de ellas, una anécdota en el ámbito laboral, que se remonta al sitio donde me encontraba trabajando hace unos 15 años más o menos, y quería aprovechar para contarlo rápidamente. Resulta que tenía varias compañeras en aquel trabajo, pero dos de ellas en particular eran muy amigas, eran muy amigas desde pequeñas. Yo había empezado compartiendo jornada con una de ellas y en cuanto en la empresa hubo una vacante en el área que estábamos, esta persona se encargó enseguida de conseguirle empleo a su mejor amiga. Así que estaban contentísimas porque no solo ellas trabajaban juntas, sino que lo mismo ocurría con sus maridos, que trabajaban en otra empresa pero también juntos y además vivían todos juntos en el mismo edificio, ¿no? En resumen, que no se despegaban ni hacían nada una sin la otra y todo lo planificaban en base a sus respectivas familias, ¿no? Y la cuestión es que en el primer año que estuve allí, que estuvimos todos juntos, el jefe nos dijo que teníamos que marcar las vacaciones y los días libres esos sueltos que siempre se puede uno tomar, ¿no? A lo largo, evidentemente, del año. Aclarando que dependiendo de las tareas que hacíamos cada uno, teníamos que combinar para que se cubrieran evidentemente todos los puestos de trabajo, por lo que estaba claro que dos personas que hicieran las mismas tareas no podían irse en las mismas fechas, ¿no? Y confieso que a mí eso no me supuso ningún problema porque no me interesa especialmente agosto, ni tampoco alguna otra de esas fechas que, provocan los éxodos masivos. Y entonces todos nos fuimos, cada uno entregando sus documentos pertinentes sin problema, ¿no? Con las fechas marcadas, que salvo algún cambio que hubo que hacer en algún caso, ¿verdad? Por lo que explicaba antes, no había habido problema. Pero resulta que estas dos chicas fueron las últimas que presentaron sus vacaciones, incluso se las reclamaron más de una vez porque no las habían presentado. Y cierto día el jefe les comunicó que tenían que ponerse de acuerdo y cambiarlas porque no podían coincidir ya que habían elegido en algunos casos las mismas fechas. Los que estábamos por allí habíamos escuchado lo mismo varias veces, ¿no? En otras personas y aquello era de total rutina y solución prácticamente inmediata en todos los casos. La cuestión es que de repente el hilo musical que teníamos de fondo en aquella zona de trabajo quedó inaudible porque las voces de las dos compañeras fueron subiendo en decibelios y sin estar a su lado quedaba claro que estaban hablando de las vacaciones, el puente, tal y cual, esas cosas. Pero seguimos con lo nuestro porque, como a veces sucede, uno le habla a otro con un poco más de volumen porque está por ahí trabajando y moviéndose por el lugar. Pero estas dos chicas cumplían sus tareas
todos los días prácticamente una al lado de la otra, hasta eso, ¿no? En mesas contiguas, ¿no? Y resulta que se retiraron hacia otra zona donde continuaron levantando la voz hasta que fue inequívoco que se estaban caldeando los ánimos, ¿no? Y un poco sorprendidos, los demás prestamos algo más de atención a ver qué estaba pasando y qué se estaban diciendo, ¿no? Y comenzaron los reproches, que ¿cómo me vas a hacer esto de tomarte el puente, que yo te traje a trabajar y bla, bla, bla? Y el tono siguió subiendo y subiendo hasta que se pusieron a gritar, ahí, una enfrente de la otra. Y vimos que la cosa se estaba poniendo fea, máxime cuando nunca habían tenido, al menos en las horas de trabajo, entre ellas un sí y un no, ¿no? Porque eran como, poco menos que siamesas, por decirlo de alguna forma. Pero ese día siguieron como si fueran desconocidas, y estuvieran ahí en la calle, y el jefe las tuvo que llamar al orden, porque estaban, digamos, fuera de lugar, ¿no? Pero resulta que una de ellas, después que la llamaron al orden, todavía se sintió peor y se puso más furiosa y ya pasó de las palabras a gesticular, ¿no? Y cada vez más y a moverse ya en dirección a la otra de esa forma en la que uno sabe lo que se viene, ¿no? Así que cuando ya estaban a punto de subir al ring para dirimir quién se quedaba con el puente, intervinimos ahí el resto de los compañeros para separarlas y apaciguar el ambiente, porque aquello parecía un desafío entre líderes o lideresas, en este caso de bandas, ¿no? Que estaban tratando de marcar su territorio o queriendo que una respetara el de la otra, ¿no? Y la verdad es que nunca me había ocurrido algo igual y me sorprendió muchísimo el hecho de que dos personas que estaban todo el día juntas desde niñas les dieran más importancia a quién se quedaba en las fechas de un puente en vez de primar la relación de amistad que tenían de toda la vida, ¿no? Y fue alucinante y a la vez una alarma personal, un aviso, ¿verdad? Una información valiosa para manejarse en otra ocasión. Hablo de mí, porque lo que para unos puede no ser importante, para otros puede ser tan prioritario que son capaces de cualquier cosa para conseguirlo. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, así que siguiendo con el diciembre que estábamos hablando de amores y odios, si el comienzo da para hablar, a partir del 15 y más precisamente ya llegados al 24, sabemos que hasta fin de año o incluso pasando Reyes, es un territorio complicado, en todo sentido, pero no quiero centrarme en lo negativo porque igual que en otras épocas del año, como el verano y alguna otra quizá, son momentos en los que si bien algunos lo pasan mal por el motivo que sea, no es menos cierto que en la mayoría de los casos se asocia con días de felicidad y oportunidades en varios sentidos, también para el trabajo. Y en este audio justamente lo que quiero es comentarte una de esas oportunidades que viví en carne propia. La publicidad, te cuento, es algo que me gustó desde siempre, ¿no? Y incluso no me desagrada ni siquiera verla cuando está bien hecha. Pero lo que más me gustaba, especialmente por esa época, era participar en esa publicidad. Así que en la década de los 90, que es lo que te estoy hablando, me anoté en un par de agencias de modelos para hacer publicidad en televisión y cada tanto me llamaban para hacer algún casting. A veces estaba trabajando y no podía ir, otras iba y me volvía a casa sin resultados, como cientos y cientos de otras personas, ¿no? Y en otras ocasiones, por mis características físicas, tenía suerte porque cuadraba con lo que necesitaban en ese momento los que iban a hacer el aviso, ¿no? Al punto que a veces hasta ni me hacían casting. Más de una vez me llamaron directamente porque como tenían mis fotos, igual que las de todo el mundo, ¿no? y videos, si les interesaba, me llamaban directamente para filmar. Y cuando se acercan las fiestas navideñas en todos los años, es una fecha en la que además de oportunidades siempre suele haber prisas, ¿no? Con lo que aumentan las posibilidades de conseguir un extra. Y no estoy seguro del año, pero fue en la segunda parte de los 90, ¿no? En un mes de diciembre que recibí la llamada por teléfono de mi agencia, de una de las que estaba,
prácticamente había una que no me llamaba nunca y una que sí era la que estábamos bastante en contacto, y fue esta la que me llamó y me dijeron que en 2 o 3 horas había un casting para hacer de Papá Noel, para una publicidad de un centro comercial que era el de más categoría de la ciudad, ojo. Y mi representante me dijo que de esa agencia, de la suya, iba solo yo porque era el que parecía el más adecuado, ¿no? Pero claro, como siempre, la productora había solicitado candidatos a otros proveedores, ¿no? Pero le habían dicho a la dueña de la agencia que me había contactado que tenían mucho trabajo ese fin de año, que iban con bastante retraso y que querían presentar la pieza publicitaria a los canales de televisión cuanto antes, por lo que al habernos avisado, eran conscientes de que nos habían avisado a último momento, ¿no? Le dijeron entonces que lo más probable es que hubiera poca gente y que querían elegir rápido y enseguida ponerse a filmar, ¿no? Por suerte yo ese día podía ir, así que un poco antes de la hora indicada me presenté en el centro comercial en la zona preparada para el rodaje de esa publicidad. Y era un día de semana por la mañana y aquello estaba muy tranquilo, al punto de que pensé de que me hubieran dado mal el dato, ¿no? Y dije, esto me hicieron venir para nada, porque no se veía a nadie por ahí, había muy poca gente. El centro comercial estaba abierto, ojo, pero de la productora no había nadie, yo no veía nada. Pero bueno, me encontré ahí con un guardia de seguridad y me dijo, no, tenés que ir para aquel lado. Perfecto, me fui para ese lado y al entrar donde me indicó, me encontré efectivamente con que había muy poca gente, que no recuerdo ahora, pero seríamos 5 personas, ¿no? Y yo era el último que había llegado, así que me puse en la cola y esperé tranquilamente, porque vi que ya se estaba moviendo la cosa, que ya habían comenzado las pruebas, ¿no? Y el tema iba rápido, porque casi enseguida que llegué salió uno de los muchachos, éramos todos hombres para Papá Noel. Enseguida que llegué, salió uno de los muchachos y le pregunté, ¿no?, qué había que hacer, y me dijo, bueno, lo primero es probarse el disfraz y a partir de ahí ver si les interesás o no, ¿no? Y en su caso lo habían descartado, algo que, bueno, no me sorprendió para nada, porque al igual que por lo que estaba viendo los otros que estaban ahí esperando, parecía que no habían comido nada en un mes, ¿no? Y yo no entendía cómo los habían hecho ir, pero bueno, supongo que habrá sido igual que a mí, porque como fue todo sobre la marcha tan rápido, de las otras agencias habrán querido cumplir con la productora y enviarle gente aunque no fuera la adecuada, ¿no? Porque gente había, yo conocía de otras agencias y sabía que había personas, porque incluso había trabajado con ellas, que podían hacer el papel. Y bueno, seguramente les habrían contactado, pero por temas de trabajo o lo que fuera, no habrían podido ir, ¿no? Y cuando me pude acercar un poco más a donde se probaban el traje, vi que a otro chico se lo rellenaban con almohadas, ¿no?, después que estaba vestido, y pensé que tampoco esa persona era la adecuada. Pero a veces el tema es que no es solo la pinta que tengas o el tamaño o lo que sea, ¿no? Existen otra serie de detalles que influyen, incluso de parte de quien vengas, ¿no? Casualidad, ¿no? O a quien conozcas también. Así que yo seguí ahí expectante a ver qué pasaba, ¿no? Y un momento después también fue descartada esa persona y la misma suerte corrió el que venía después. Por lo que ya pintaba bastante interesante, pintaba mejor, porque no había llegado más nadie y solo quedábamos 2 personas, 2 candidatos. Y le tocó el turno al muchacho que yo tenía delante, al que le calculo como mucho que tendría 20 años, ¿no? Se ve que era un día de mañana o algo y la gente estaba trabajando y veterano ninguno. Eran todos muchachitos muy jóvenes, ¿no? Y este tendría unos 20 años. Mientras yo por aquel entonces tenía unos 30, 31, 32, andaba por ahí. Así que los dos en realidad éramos bastante de menor edad de lo ideal, ¿no? E íbamos a necesitar que había que ponérsela una barba grande, gorro, bueno, y también maquillaje para avejentarnos adecuadamente para cumplir, ¿no? Pero esa parte no me preocupaba, porque evitando los primeros planos, yo ya había estado en otras publicidades y si no te hacían un primer plano, en general no se veían los detalles, pasaba bien, ¿no? La cuestión es que en ese momento estaba muy cerca del privado, donde había que cambiarse, y antes de que lo hiciera mi colega este veinteañero que estaba antes, pude ver el disfraz ahí.
el disfraz de Papá Noel que tenían preparado y la sensación no fue precisamente alegría, ¿eh? Pero bueno, como siempre se dice, la esperanza es lo último que se pierde, así que esperé pacientemente mi turno. Y un par de minutos después salió el chico ya disfrazado y la gente de la productora lo miró y le pusieron algunas cosas de relleno también, porque eran todos flaquitos. Le pusieron ahí algún relleno a ver qué pinta tenía, ¿no? Y una de las personas me miró, que yo era el próximo que tenía que hacer la prueba, y una chica que estaba al mando le preguntó a un ayudante si había alguien más, si se había presentado alguien más al casting, ¿no? Y esta persona le dijo que no había nadie más, así que confirmado lo que yo estaba viendo de que era el último, ¿no? En ese momento, al joven aspirante le dieron la mala noticia de que no era el Papá Noel adecuado y que yo haría el trabajo, era el que quedaba y estaba ahí, porque además de tener un poco más de edad, el tamaño mío era el adecuado, ¿no? Y ya no había otra opción aparte, pues no había más gente, ¿no? Y el chico casi se lo esperaba, ¿no? Porque me vio a mí también y dijo, bueno, este tiene más pinta de Papá Noel que yo. Pero lo que dije antes, nunca sabes qué va a pasar. Y bueno, entonces él ya medio que se lo esperaba y entró a quitarse el traje, ¿no? Y en ese momento yo decidí hacer mi buena acción del día, la semana y probablemente del mes también. Lo esperé. Igual tenía que esperarlo, obviamente, ¿no? Pero esperé ahí que saliera, no me acerqué tanto y nos cruzamos un momento en el que le dije, no te vayas, quédate ahí afuera en la puerta porque lo más probable es que yo no pueda hacerlo. Y con las prisas y mi mensaje ahí medio al espía, ¿no? Porque no quería que la otra gente se diera cuenta también, no sé qué habrá pensado este muchacho y si me iba a hacer caso. Pero bueno, seguí en dirección al probador donde me había dejado este chico el disfraz, al que cuando estuve ahí adentro, ¿no? Y solo con tenerlo en las manos ya me entró la risa, ¿no? Pero bueno, lo intenté. Resulta que los aspirantes anteriores, como dije hace un momento, como mucho pesarían 70 kilos, mojados con el IVA y todos los impuestos, ¿no? Siendo generoso, porque eran casi todos adolescentes. Pero en mi caso era diferente, además de tener un poco más de edad, les doblaba y pico en el peso, porque yo estaba en aquel momento rondando los 150. Y como comenté en el episodio 154 de este podcast, al que llamé cuestión de peso y mucho, creo que era, ya no me podía pesar en farmacias de mi barrio, lo tenía que hacer en la carnicería de un vecino, ¿no? Pero para no decir que no lo había intentado, bueno, ya estaba ahí, ya tenía el traje y dije, bueno, me lo voy a probar con cuidado, ¿no? Pero primero el pantalón, que sabía que iba a ser lo más complicado. Y bueno, efectivamente, fue un modelaje de muy corto recorrido, porque una vez que pasó por las rodillas, apenas ahí, un poquito más arriba, ya hizo un tope peligroso. Y me faltaban como 50 centímetros para llegar a la cintura, ¿eh? Así que bueno, decidí abortar el intento porque no quería romperlo y por eso le había dicho a mi colega, el veinteañero, de que no se fuera, que se quedara por ahí, que me esperara, ¿no? Salí entonces del probador y le dije a la chica que estaba ahí al mando que el traje no me entraba, ¿no? Lo que le asombró un poco, pero pensé, qué raro, ¿no? Digo, esta gente profesional habrá previsto esto, ¿no? Y le dije si tenían otro más grande, ¿no? Yo iluso. A lo que respondió rotundamente no. Entonces, ya tirando de último recurso, le dije, pero ¿hay posibilidad de conseguir uno adecuado, más o menos rápido? Y los movimientos de su cabeza ya no solo eran para hacerme saber que no era mi día, sino también el de ellos, porque habían descartado a todos los candidatos anteriores y le habían dicho que se fueran. Y ahora la situación era que a quien habían elegido no estaba en condiciones de hacer el papel. Así que, visto que lo mío no tenía solución, mientras esta chica se acercaba a otros miembros del equipo y se lamentaban de que se habían complicado la vida por las prisas, les dije, esperen un momento, le digo. Porque a la persona que estuvo antes, yo le dije que no se fuera. Así que lo voy saludando, ya me despido
porque evidentemente no tengo más nada que hacer acá, pero lo voy a buscar a este chico que le dije que se quedara ahí afuera, y si lo encuentro se los mando, le digo que entre otra vez, ¿no? Y me fui, ¿no? Y por suerte el chico se había quedado dando vueltas por el lugar, ahí afuera, no al lado de la puerta, pero andaba dando vueltas, ¿no? Porque el tipo no se creía que yo le dijera quédate, andás a ver qué habrá pensado. Así que le dije que había tenido suerte, le alegré el día, le dije que tenía que volver porque lo iban a necesitar. Y bueno, fue para atrás, volvió al probador, se puso el traje y terminó haciendo el trabajo para el que me habían elegido a mí. Que para colmo de masoquismo, ese día me quedé un buen rato a ver cómo grababan esa publicidad y bueno, y ver lo que me había perdido, ¿no? Un trabajo lindo, sencillo también, porque el papel no requería diálogo, no había que estudiarse nada, ¿no? Como otras veces que me había tenido que estudiar alguna cosa para decir, en este caso no. Y solo había que estar disfrazado como mucho un par de horas, ¿no? Sobre un trineo que habían armado ahí, al que le habían puesto como un riel para recorrer algunos metros, dándole sensación de movilidad, que entre, digamos, otras cosas del decorado, nieve y otras cuestiones que le habían puesto, iba a servir para que el equipo de filmación hiciera las tomas necesarias, de forma después de insertar esas imágenes dentro de un recorrido virtual por los comercios que integraban aquel centro comercial, que mediante ese anuncio publicitario estaba felicitando las Navidades de ese año. En fin, que no era mi día. Y me quedé sin paseo en trineo y también sin un dinerito, un dinerito interesante y fácil de ganar, porque hasta ese momento me habían elegido para otras publicidades, incluso una importante, para una empresa importante internacional que se había emitido la publicidad en muchos países. Pero siempre me había tocado ser coprotagonista, ¿no? Generalmente los protagonistas tenías que hablar, tenías que decir y ya era para gente un poco más preparada. Entonces a mí me habían tocado, sí, coprotagonistas donde la persona con la que yo interactuaba hablaba, pero yo no. Pero en cambio este era un protagónico y eso se pagaba mejor, aunque fueras amateur, ¿no? Y si te da un poco de curiosidad el tema de las cifras, bueno, obviamente estamos hablando de producciones locales y con gente que no es profesional, ¿no? Pero bueno, como ya han pasado, estos de los 90, han pasado casi 30 años, más allá de números, lo mejor es, si tengo que comentar, es hacer alguna relación. Y lo que te puedo decir es que lo que te pagaban en aquel momento, por lo que recuerdo de un protagónico, igual era un mes de salario normal, te significaba un mes de salario y en este caso eran un par de horas que tenías que dedicar para estar ahí disfrazado. Así que no estaba nada mal y era el motivo por el que siempre había muchísima gente en todos los castings. Sobre todo en casting de empresas importantes como era este caso. Había muchísima gente, ¿no? Y bueno, esa es la anécdota que te quería contar en el día de hoy, porque creo que normalmente se tiende a hacer mención a las cosas que uno le van bien o las gana, ¿no? Lo que se dice, se cuentan las ganadas y no las perdidas, ¿no? Pero hay que verlo desde la óptica de que, bueno, nada es porque sí, y lo que uno pierde puede que lo gane otro que lo necesite incluso más, ¿no? Por eso soy de los que piensan, pero sobre todo practican, haz el bien sin mirar a quién. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.